Bueno, estamos grabando. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿En qué andan? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué más, Hola, ¿cómo pues, estás, Julián señores? Andrés? Yo ya iba a empezar a hablar mal de gente y todo. No, 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 pero no, es ya no podemos. que Jaime no dio chance. Bueno, pero si vamos a hablar mal de alguien, tenemos que hablar de Lancelot definitivamente, ¿o no? Así es, sí. Lancelot es el parcero No, que uno se desea. No, total, si pero vamos a ese hablar man mal de hizo alguien, todo lo posible. es de Pero el otro Lancelot. man le dio papaya. Pues, pucha, hermano. Bueno, entonces ya les contamos, le hicimos ¿De qué spoiler a estamos la hablando gente entonces? de qué es lo que estamos hablando. Jorge Señor Beni, Andrés, cuente a ver. entra. Bueno, bienvenidos, buena noche y buena tarde a los que están en este momento viéndonos. Tenemos un tema muy sabrosón que es el rey Arturo y sus caballeros. En toda su dimensión. Tema extenso. O Extenso, sea, Demasiado. tema. O sea, esa gente son ingleses completos, pues, o sea, son de pub, de irse a golpear a todo el mundo, o son escoceses, o son irlandeses, lo que sea que les dé la gana, que sean ellos, esas hacen en la jeta en todo momento y sin son ni tono. voy a decir dos intimidades, pues, personales. Primero, que este es mi personaje favorito de la historia, así no exista o si exista. De hecho, si mi primer hijo era hombre, se iba a llamar Arturo por el rey Arturo. Afortunadamente. Afortunada Mira Amalia. vos. Sí, imagínense pues la dimensión que tiene. Y segundo, mi lugar favorito en el mundo, que es Stonehenge, tiene mucho que ver Pensé que era supuestamente pues Camelo del bar. exacto, con el rey Arturo. Benito Entonces Camelo. ahí va mi intimidad. Me fascina todo lo que tenga que ver con el rey Arturo y me gusta mucho además porque muchos dicen que mucha parte de Star Wars está fundamentada en toda la leyenda de Arturo. Así que ahí les dejo pues ese dato personal. Los que me quieran mandar corazoncitos debajo Mira pues vos. en YouTube, no, yo también, no, yo también, a mí me encanta, Yo también te Mauri. amo. Sí, exacto. Ahí está, pues, den mi amor, como Pero dirían ya te puedes las cambiar el YouTubers. nombre a Arturo. Es un poquito acomodada toda la leyenda, ¿no? Es muy acomodada. Total, como toda leyenda. Benny, un resumen de todas de las series ¿Quién historias, es? por lo menos ¿Quién danos es un Arturo? resumen. Sí, ¿quién es Arturo? Bueno, buscamos el resumen del caso Ah, y está. Wikipedia. Andrés Wikipedia. Empezamos con el resumen del caso. No, este lo encontré en una paginita ahí, creo que es del libro. Pero después vamos a hablar de películas y de libros Todo, todo, todo. Dijimos Rey bueno, Arturo en toda su dimensión. bueno, empecemos con el resumencito para que el que no sepa mucho se ubique. Arturo fue hijo del monarca Uther Pendragon. Al nacer Arturo, el mago Merlín se lo lleva y lo entrega a un noble. Bueno, aquí nos estamos saltando pedazos enormes porque Una parte muy importante es un hijo bastardo. Sí, sí. Por algo se lo entregan a Merlín, ¿o no? Sí, o Por sea, eso, o sea, ahí hemos perdido ya la mitad de una historia muy, bastante muy salaz y... importante. Es que Muy esos importante. resúmenes de Benny son No, como no, pero esas que termine el memofichas. resumen, por favor. Son como las memofichas, weón. Eso No, es no, una pero cosa. yo creo que la nota en esta ficha hay que meterla. Y es que Merlín le ayuda a Don Rey a que vaya a pernoctar con una señorita que no es que señorita, sino está casada con que es otro hombre. casada, haciendo pasar al susodicho por el A esposo de Uther, ella. Y aparte de eso, matan al susodicho. Todo muy, muy convincente, todo muy muy de la legal. casa. O sea, Merlín no queda bien parado en esta historia. No, no, Merlín Merlín es Esto puede pasar o en Londres o en Lorica, ¿sí o no? Esto es en Soledad tranquilamente, Atlántico. sí, tranquilamente en Solo que cualquier allá no tienen municipio. el mago que hace que el otro se no, 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 tome allá hay unos la magos, forma unas No, magas. corpórea Ave del rey. María, por Dios. Oiga, pero esa Bueno, parte de la historia es muy, muy hijo de madre, o sea, muy teso, ¿cómo pues es que ese. llama la mamá de Arturo? ¿Se acuerdan ustedes? No me acuerdo Y yo el nombre. creen. Igraine. Ujú. Además, los nombres, pues, son como el Señor de los Anillos. Esto No, es no, una no, son cosa. Y eso que los nombres que nos llegan a nosotros son un poquitico más decentes, porque los nombres ¿qué es? Esos son Wales, En esos gaélico. Gaélico, sí. son el unas gaélico cosas no es del horribles. escocés. No, Yo creo que o es esto es celta, No, ¿o no, no, no? eso en Gales, es galés. Sí, galés, galés. Esta es Celta no. historia galesa.
Sí, ¿Es esto es galesa de o los celta? celtas. No, tiene elementos de todo. Porque No, Todo, pero no, ¿cierto? o sea, la historia original, Obviamente ya después los cogen, o sea, no, porque es pero que esto es armado, se supone que es armado ya es en el siglo XII. sí, pero no, el personaje ya- original, que se supone que fue el personaje histórico, es en el siglo entre quinto y sexto. dos, no, hay No, uno, no, no, el dos, el personaje, siglo dos. no, Bueno, entre nuestro amigo quinto y Celius Arturus Cayo, ¿cómo es? El general romano este, es del siglo II. no, no, pero el personaje galés del que han encontrado algunas menciones es entre el siglo quinto y sexto, que se supone que él lo que es, dentro de las versiones que hay, es él antes pelea contra los romanos. Estamos en este momento en patrocinio de Solar Clear, que nos apoya pues Un en saludo estos para O ellos. momentos. sea, más que todo para mí que el sol me está afectando bastante y Sí, me pone a brillar. total. Bueno, Oíste, entonces pero el caso es que esa nace el tipo. parte, exacto, nace, pero esa parte en la película de Disney no la muestra. No Qué hay esa No, parte. vaina, la o película sea, de Disney no está tiene nada saltando que unas ver. cositas Disney. Sí, no, no, Total. no. Bueno, Bueno, el caso siga es que el pues. tipo nace, le entregan el niño a Merlín, como había sido pues discutido en el contrato previo, y Merlín se lo entrega a un noble, Sir Héctor, para que lo cuide y lo críe como que fuera su propio hijo. A los 24 años, Arturo va con Sir Héctor a Londres. Bueno, hay que decir que eran 24 años de la época, porque Sí, o sea, ya alguien de estaba 24 años viejísimo. ahora Ya es era Ese un un man hombre, señor. ese de 24 Ese man ya debía estar no, más pues, viejo que los jugadores de Nacional del 80. era un sí, hombre sí, grande, sí. un hombre gigante. Donde caballeros de toda Inglaterra intentaban sacar una espada de su prisión en un yunque que a la vez se encontraba prisionera de un trozo de mármol. Debía ser un espectáculo digno de verse. Uno Total. pasar por un lugar donde hay un letrero, el que saque la espada y todo Y el va que a se ser el rey. acomide no lo logra. Sí, sí, muy Yo bueno. tengo mis dudas de la veracidad de esta parte de la historia. Se decía que quien la liberase sería el rey Solo de de esa Inglaterra parte. y el encargado de unificar todos los reinos de la isla. Una cosa, un paréntesis. Uh-huh. El papá entrega al hijo a un noble, pero después el papá aparece para que él se convierta en caballero Jedi después. O sea, si ven un poquito la similitud de la historia ¿Cuál con papá? Uther. Uther, o sea, Darth Vader le entrega Pero al hijo. Uther está muerto, ¿no? Es- Uther se muere hace no, muchos años. pero lo que les digo es que sí hay una Si hay similitud en la elementos. historia entre esta y la versión de Star Wars alrededor. Pero bueno, Bueno, adelante. también hay que aclarar que Inglaterra, uno ahora dice el rey de Inglaterra. Inglaterra era un pantanero con 4 gatos, pues. Pero Sí, bueno, juega. Álvaro le molestó lo que dije. Uy, Sí. mira, y desapareció y todo. Qué buen truco. ¿Sabes? Qué buen efecto. ¿Qué fue Bueno, eso? seguimos. Todos los caballeros intentaron extraer la espada, pero es Arturo, sin ser caballero aún, quien logra liberarla. Y le es revelada su verdadera identidad, y por tanto es proclamado rey. Yo también tengo muchas dudas de que esto pasase en cualquier situación. Están todos los O caballeros del paciese. mundo, No. llega un peladito, lo saca, A, listo. a un Este es el billete, mozalbete, como dicen sí, literalmente, a un mozalbete cualquiera. que no es Y gana caballero, este. pero bueno, está muy bonito para la historia, pero Arturo jura impartir justicia a todos los hombres de Inglaterra sin tener en cuenta su posición social. Se me hace un exabrupto que en el siglo II o VI o XII alguien dijera esto y fuera bien visto. La persona que dijera esto en Inglaterra en el siglo II o VI o XII, le cortaban la cabeza inmediatamente y dejémonos de boberías y pongamos a alguien que valga la pena ahí. Sí, sí, Alguien que sí, sí. tenga, No, que usted se tenga imagina algo de el sentido caos, común. el caos. Si vamos a hacer justicia y no importa si es noble o no, va a ser la ley igual para él. ¡Ah! ¡Ay! Ay, bueno. Poco tiempo después, Oíste, y ahora con la muerte de la reina, ¿no será que entierran una espada y nos hacen un jueguito así entretenido en Londres, hombre? sería buenísimo, pues Propongamos. en la Segunda Guerra Mundial la gente decía que Arturo iba a volver a defender a Inglaterra Sí, de es los verdad. nazis. Esa es una parte importante de la historia. Hay gente que Bueno, decía dale, que Winston entonces, Churchill era Arturo. Bueno, sí. poco tiempo después, Arturo pierde su espada durante una batalla. El mago Merlín, su consejero personal,
Lo Pero venga, acompaña a un lago. o sea, pero no está en una batalla, o sea, es una vaina de vanidad completa, se pone a pelear con cualquier pendejo que estaba cuidando un pozo. No, 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 que no jodan. O sea, el man era un peleador pendenciero, daña la espada, casi lo matan y ahí se va y lo coge Merlín, lo salva y ahí sí sígase con la historia. Bueno, entonces Aquí el el caso es que historiador es pierde la Jaime. espada. El Aquí el caso es que historiador pierde es la Jaime. espada del tipo. Mm. Entonces lo acompaña a un lago en cuyo fondo había un castillo en el cual vivía una hechicera llamada Nimue, la dama del lago. Esta mujer guardaba una espada maravillosa y mágica, Excalibur. Entonces aquí queda claro que la primera espada no es Excalibur, Nunca ha La sido que así. sacan del yunque no es Excalibur. pero nos genera un problema porque se supone que la palabra Excalibur quiere decir sacada de la piedra. O, Y bueno, No, entonces, no, no, no. Tiene que ver algo con el brillo. Y lo escuché en uno de sí, los hay podcasts. varias hipótesis. Bueno, la mujer, es decir, la dama del lago, acepta regalársela. Sin embargo, le advierte que mientras la lleve, triunfará. Sin embargo, llegaría un día en que, un día, una mujer en la que confiaría y se la robaría. Esta no era la historia de Sansón, más o menos. sí, más o menos Pero es que también. todo esto son historias muy meta, que están en todas partes. Pero es que Sí. primero es el que la compuso en su primera instancia, el que medio volvió a armarla, era un monje. Entonces toda su vaina con la parte cristiana tiene que estar. Bueno, enseguida nos metemos con la historia histórica, Ujú. porque eso tiene mucho vericueto ahí de dónde viene. Bueno, ya en su castillo de Camelot, claro, estamos haciendo un salto tremendo aquí. El tipo ya tiene castillo, tiene caballeros, ya gobierna y tal. Arturo se rodea de los caballeros más valientes y honestos. Lanzarote, que tiene sus defectos Honestos, también. honestos, sobre todo muy Ujú. honestos. Muy humano, muy humano. Perceval, Sí. Gawain, entre otros. Galahad, por ejemplo, que es el hijo de Lancelot, junto con quienes funda la Orden de la Mesa Redonda. Gran Bretaña goza entonces de 12 años de paz. Sería quizá Gran los últimos Bretaña, años oiga de pues, paz. Gran Bretaña. Arturo se casa con Ginebra, hija del rey de Cameliard. ¿Dónde iba? Ay, pensé que iba a aparecer en otro lado. No vieron, Álvaro desapareció. Yo pensé que iba a aparecer en la Torre Eiffel o algún otro lado. Entonces fueron felices hasta que Lancelot llegó a Camelot y él y la reina se enamoraron en secreto. Mm. Esa El es la base de la amigo, historia. el Cuando ya, amigo. Sí, cuando porque ya el todo man está era su armado, segundo caballero, pues, o sea, era el comandante a cargo de Arturo. O sea, posiblemente hay más historias de Lancelot que de Arturo, ¿o no? Pues de hecho hay películas de Lancelot también, además de Arturo. Lancelot, que es, ¿cómo es que llama Lancelot en la película de, el actor que hace de Lancelot en la Richard película de Gere. la que Richard Gere, Richard Gere. Richard Gere no podía ser otro, no podía ser otro, tal cual. Bueno, ¿Oíste? Bueno, pero entonces termina ¿cómo? Dale, no, terminala ahí pues. terminan que ya todo está muy bien hasta la infidelidad pues de Lancelot y No, no, Ginebra. no. No, no, pero hay que matar a Arturo y volverlo a revivir. Entonces, bueno, aquí sigue la segunda parte de la historia, es la búsqueda del Grial. Entonces Arturo fue ayudado siempre por Merlín hasta que este desapareció junto a su amada Nimue, la novia de Ujú. Merlín, y fue encerrado por ella en una colina hueca. La medio hermana de Arturo, Morgana, aprovechó esta situación para robar la vaina encantada de Excalibur y arrojarla al mar. Morgana actuó así con Arturo debido al matrimonio que su hermano le había obligado a contraer con el rey Uriens y porque Ginebra, la prometida de Arturo, había expulsado de la corte a Guaymor, su amante. Mm. A uno le molesta mucho que le expulsen de la corte a su amante. Yo ahí Total. estoy de acuerdo. Pero esto es pues una novela venezolana, ¿o no? Más o menos. Sí, sí, Peor. No, Total, esto está y hay pues demasiadas incesto, versiones de la novela. Pues, o sea, brujería. eso pasó de punto cadeneta y se acabó. Eso tiene 200, 300 historias. Melrose Place es una bobada pues al lado de esto. No, Sí, sí, porque cuando uno lee los libros hay muchos caballeros importantes. Entonces hay pedazos de la historia donde es la parte de Sir Gawain, y es toda la sí. historia de Sir Gawain. Después de Sir Bors, todo Bors, y así. Durante la búsqueda del Santo Grial, todo apunta a que sin Lancelot iba a encontrar el sacro objeto, pero su amor por la reina no lo hizo digno de tal premio.
Cuando pasó una noche en el castillo de Corbenic, donde vivía el rey que custodiaba el Grial, la hija de este rey, Elaine, se enamora de Lancelot y mediante la magia adquirió el aspecto de Ginebra para yacer con él. De esta unión nacería Galahad, uno de los caballeros destinados a encontrar el Este Grial. tema de ponerse la máscara de otros personajes De Misión inspiró a Imposible. Misión Imposible totalmente, Totalmente. claramente, pues, o Claro. sea, Más no que todo en podemos, Misión Imposible de los años 60. sí, sí, o sea, se ponían la máscara de Ginebra y entonces entraban a la pieza y hágale, y dele. Yo no sé Y al cómo se rato oculta. llegaba el dueño. Sí, o al rato llegaba a Ginebra. No, oíste, una cosa, el caballero que está cuidando el Santo Grial en Indiana Jones supuestamente es un descendiente de este man. Es un inglés. Supuestamente es un inglés que Sí. que es del Sí, combo de los del rey Arturo. Era uno de los cruzados. eran tres hermanos cruzados, pero en la película no me acuerdo que mencionen Yo creo No, que que no, sí, venía de era un ahí. cruzado, pero sí se veía muy, muy inglés la cosa. sí, pues español Bueno, no entonces era. ya viene la muerte de Arturo, que dice, Mordred, hijo de Arturo y Morgana. Morgana es la hermana. Mm, Sí, Sí. y ella también lo encantó a él para poderle sacar el Sacar hijo. un hijo. la Pero, máscara, pero la hay máscara. versiones, hay versiones. Hay versiones que es con otra de las medias hermanas de él también. O sea, no con Morgana, Qué sino con bonita la otra. familia. Pero Se entera, Sampues, esto es Sampues, weón. Sampues en 1980. No, bueno, no. entonces Mordred, que es hijo de Arturo, se entera del idilio de Ginebra y Lancelot y lo denuncia ante Arturo. O sea, el que se va de buchón Es es hijo y Mordred. sobrino al mismo tiempo. Es hijo Sí, y sí, sí. sobrino de Sobrino. Arturo. Mi sobrino. Podemos sacar una canción huasca con este Le tema. decía sobrijo. Entonces lo denuncia ante Arturo, quien se ve obligado a condenar a la hoguera a su esposa. Qué momento difícil uno condenar a su esposa a la hoguera. ¿A Sabía quién? que ¿A el momento Ginebra que o a lo la quiere Morgana? picar en pedazos. No, A no, a su Ginebra, a esposa. Morgana A Ginebra. o a Morgana disfrazada de Ginebra. Ya ahí está de paso. Con la máscara O a de o al Ginebra. amante de... Sí. O a la bruja. No, no, no sabe, weón, pero bueno. Pero Lancelot, o sea, Lanzarote del Lago, salva a la reina, a Ginebra, y huye con ella a Francia, aunque luego se ve obligada a devolvérsela a Arturo. Arturo sale en persecución de Lancelot y deja el reino a cargo de su hijo Mordred, quien se apodera del trono. Al El regreso de sobrino, el Arturo, sobrino, al sobrijo. hijo sobrino, sobrino, sí. al Oíste, regreso de Arturo, mala idea dejarle el reino a un man que lo quiere ver a uno muerto. Sí. sí, Y a un man que no sabe si es hijo, si es sobrino. No, y Pues que un la man, mamá le ha hablado todo el tiempo pestes del papá. y no, que la no, mamá lo tuvo a uno encantando y engatusando al tipo. no, No ese man pintaba tiene, bien la cosa. No no, no. pintaba bien. Medicado, fijo estaba, medicado estaba. Arturo, Arturo sale en persecución de Lancelot y deja el reino de Mordred, quien se apodera del trono. Al regreso de Arturo, él y sus caballeros deben luchar para recuperar el trono en la batalla de Camlan. Arturo se enfrenta a su hijo, al que atraviesa con su lanza, pero Mordred, antes de morir, hiere fatalmente a Arturo y muere. ¿Alguno recuerda a Han Solo muriendo en manos Porque de su Kylo hijo, Ren? Bueno, yo esas películas 7, 8 y 9, yo no las, para mí no son canon. Yo no las vi, entonces no sé. bueno, pero ahí hay una escena del padre matando, el hijo matando a su padre, atravesándolo con su espada roja de láser. Bueno, en este caso vuelve y pasa lo mismo, pero bueno, al revés, aquí es el padre matando al hijo. No, Y no, aquí no. se Bueno, matan los entre dos se ellos. matan el uno al otro realmente. Claro, Se claro, matan juntos. se Y matan, después bueno. de eso se supone que Arturo es enviado, pues el cuerpo de Arturo es enviado a la isla de Avalon, donde Ujú. algún día resucitará para salvar a Inglaterra. De la Ahora con el segunda, de los Brexit nazis. puede ocurrir. Ya Puede Sí, ocurrir. vino, sí, total. volvió en forma de Winston Churchill. Sí. Y ya Uno se de O, los puede datos, morir. uno de y los parece datos que en esa interesantes isla de, está con Elvis Presley, parece, Y dicen Pablo que está Pablo con, Escobar. Escobar. sí, están juntos los tres en unas rumbas. ¿Cómo estará de bonito Pablo Escobar? Si cuando se murió tenía como 43 años y era un señor como de 200 kilos, ¿cómo estará ahora 30 años después? Comiendo en una isla, langosta todo el día y tomando margaritas. Es una cosa impresionante. Bueno, quiero empezar por preguntarles qué libros se han leído al respecto, o qué películas o qué referencias han tenido ustedes de este cuento.
Pues el primero mío es la película de Disney, la de la espada en la piedra, Sí. que era como el cuento que tenía uno de, Arturo. de Arturo, y eso es como tener la idea de los hermanos Grimm de las historias de Disney. O sea, está uno tan distorsionado que no tiene ni idea. Sí, total. No, y además la total. película se centra como en unas pequeñas anécdotas de cuando él es niño y Merlín lo educa. Claro, y que Sí, saca la no. espada y ya. Y que ese Merlín de allá es un bonachón, o sea, y el otro Merlín es otra cosa completamente diferente. O sea, Sí, hay que Merlín. decir, ese Merlín es hermano de la mamá de Arturo. O sea, el Merlín se supone es hermano de la mamá de Arturo. O sea, es ¿En tío. serio? Esa no la había oído Es tío yo. de Arturo, sí. Entonces el hijo de Arturo es, este No, man es abuelo tío. Sí, O, sí, sí. sí, pero una cosa, o sea, Primo hay unos que abuelo. dicen que es o sea, Morgana, la mamá, hay otros que dicen que es Morguasa o algo así, creo que es, o sea, hay otra. Más guasa. Hay otro, espera, aquí lo tengo. El otro es Morgausa. O pero sea, no es la misma, es la hermana. Sí, sí. es hermana media también de Arturo. O sea, en Bueno, todo Pues, caso es el sobrijo. bueno, Sí, entonces primera hijo, sí, referencia, sobre. Disney, que yo creo que todos la vimos en algún momento. Además, Pero porque es buena película, de esas películas de Disney de esa época que son muy bonitas, están muy bien hechas, ese 2D pues es muy bien bonito. animada. Exacto, muy bien animada, pero sí, sí, digámoslo, está muy distante de la historia. Lo que pasa es que Disney lo tiene que hacer una historia pues bonita para niños, pues no eso no es malo, pero la historia de Arturo, creo yo que de la mitología entre la griega y esta celta, es de las historias más bien hechas, más bien construidas, por lo menos yo no sé si está pegada o cómo se pegó, pero es una historia súper bien construida, o sea, es una novela muy bien hecha, muy bien hecha, con todos estos argumentos que estamos diciendo aquí y todo lo que pasaba en esa época y todo lo mágico que tiene pues por detrás, porque es una historia súper Eh, mágica. a mí me parece muy charro porque es que en todo caso, o sea, que la arman en un momento católico y que la arma un monje católico, pero está No, llena, pero no es así, no la arman en esa época. O pues, sea, o sea, no, le no, van viene, añadiendo, le van no, añadiendo. claro, no, esto viene de juglares. Esto viene de juglares No, y también de pero yo creo, juglares. es que Que, por eso les decía de que fuentes bebemos, porque vieron la película del 2004 que se llama Rey Arturo, la de Clive Sí, Owen y Keira Knightley. sí. Ellos no se la, pegan de unos historiadores que dicen que el verdadero Rey Arturo era un tipo que vivió pues que defendía el muro de Adriano, pues que separaba Inglaterra de los del norte. O sea Ujú. que la historia pues resulta que es mucho más antigua de lo que creíamos, pero le van poniendo y quitando y ya cuando llega no, lo claro, no, católico. pero yo lo que estoy diciendo es que quien la pone en la parte escrita, o sea, ya Eso Pero es vos lo que estás dice. hablando de Joffrey de Mormont. Mm. entrando a investigar Jaime. y a conjeturar, que es muy complejo porque no hay nada que demuestre nada de eso, es muy complicado. Pero el primero que da es el monje Desmond, pues, o sea, el monje es el primero que da y después pasamos a Francia de pronto, que son Thomas la Mallory. de, la de Mallory, exacto. O sea, es la historia de pronto más grande que hay contada ahí y que Mallory llega y llena mucho más todo esto. Pero Yo ese me lo leí. la del monje es la que recupera como toda la parte de los juglares y la convierte en algo que ya se puede pasar muchísimo más fácil de mano en mano. O sea, y que no se sigue tergiversando muchísimo más. Aunque tergiversando es que historias hay todas las que quieran y aparte de todo que estos, o sea, casi si cogieron y vamos a sacarle kilometraje a cada uno de los caballeros de la mesa redonda, sáquenle la Claro. historia a Lancelot, sáquenle la historia a Percival, sáquenle la historia a Sir Galahad, o sea, todos tienen su historia y tienen una historia larguísima. Y se presta mucho. O sea, eso es casi como Disney, lo que está haciendo Disney con Star Wars ahora, que le Total. saca a cada personaje una cosa y otra cosa y más allá. Pero esto sí, o sea, los que le dieron ya, o sea, son como unas etapas que vive la historia de Arturo. Originalmente no es ningún rey, él es un Un soldado general. de General, sí. fortuna. No, ni siquiera, ni siquiera. O sea, él se vende y él lo llevan a los diferentes sitios a pelear. Eh, Mercenario. sí, un mercenario.
pero después a medida que le van adicionando cosas y lo van volviendo más bueno y más poderoso. Y ya después en Francia es que le ponen ya todo el romance y Claro, ya la influenciada por buñuel. el amor romántico de Leonor de Aquitania y todo eso. Sí, Porque el libro de Thomas Malory es de 1485. Es O que o sea, sea, han 1000 pasado años más de 10 después. siglos. diferente. O sea, es Claro, que, total. o sea, el del monje todavía está en el medioevo. Pero O es sea, el que de mil, Malorín, yo creo que es una novela sobre un mito y Claro. construye su propia versión de ese mito y arma. O sea, uno a Malorín no lo puede entender como un historiador, No, no, sino no, para nada. que es una novela sobre Sí. algo Sobre que él tradición oyó. oral. Por eso, Exacto. pero es que en ese sentido es muy parecido a lo que pasó con la Biblia, con el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es del siglo III y juntaron Ujú. unos libros de unas historias que fueron 100 años después de la vida de Cristo, las pusieron juntas y empezaron a cuadrar ahí. Si uno Pero viene fuera, si uno como fuera, personaje, ¿cómo? que si uno fuera a hacer una cosa como los Vengadores, entonces uno haría a Jesucristo, Rey Arturo, Jesucristo está que sale en una de Marvel. sí, En ya no cualquier tienen momento, más. Yo no sé si ya es se de han Marvel pegado o de de todos los DC. mitos. Sí, yo no sé si es de DC o de Marvel, pero Jesucristo Pero y el Rey Arturo armarían debe ese ser combo porque en no esa tienen época. los derechos todavía. No, Pero yo, ese era en la segunda de la de, ¿cómo se llama? La de los caballeros ¿cómo era que llamaba? Donde salía Piensa. Dorian Gray y Ah, salía sí, ah, sí, sí, la sí, Liga sí, la Extraordinaria. la Liga Liga Extraordinaria. Extraordinaria. Pero se imaginan los ejecutivos de Marvel sentados en el Vaticano hablando pues con el Papa, bueno, a ver, ¿cuánto es pues los derechos de este man? Pues a ver, y cuáles son los poderes que tenía de verdad. O sea, ese tema de convertir el vino, pues el agua en vino, apúnteme pues de una vez. Buen poder. Pero una cosa que les iba a decir de ese mito, o sea, realmente el man, o sea, realmente Arturo sí existió. Pues hay una base del... Alguien debe haber existido. Un yo, man, Pero yo de lo que creo, el yo tipo creo hizo que en eso, vida no queda yo creo que eso nada. es demasiado acomodado. Yo creo que es demasiado acomodado. Sí, no, pero por ejemplo, este man, Lucius Sí. Arturius Calius, tiene un viejo que es como su asesor y su ayudante, pues, que lo aconseja, que se llamaba Dubricius, mm, y que le decían Merlín porque pescaba con la mano. Entonces hay el halcón pescador creo que se llama Merlín porque el pesca de esa pájaro, manera. sí. El man metía la mano de la manera. Entonces hay ciertos elementos que uno dice, por ejemplo, fue casado 2 veces. La segunda esposa se llamaba Ginebra. O sea que uno dice, seguramente de ese personaje fue que empezó la cosa. Pero Ujú. obviamente en ese momento no había nada cristiano, no había grial, no había Lancelot, ni había nada de eso. Lo fueron, cada vez más le fueron poniendo y poniendo. Oíste, acá haciendo un paréntesis que no sé, yo creo que es en las de Thomas Mallory. eh, o sea, Arturo es muy sinvergüenza, güey. O sea, de entrada eso es buscando mujeres y se le ve que el man o sea, se va a perder por ese lado. Sí, sí, Pues yo me leí ese libro, pero no me acuerdo qué tan sinvergüenza era Arturo. No, no, o Pero sea, dijo es mucho. como de Pero es entrada, que eso el era man lo de normal entrada de va la buscando. época. pero todo lo que hay en cine está basado en el libro de Mallory. Y de Steinbeck. Sí, El también, es libro de verdad. Steinbeck es muy reciente, ese es de 1926, me parece, Sí, que, que es el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda o algo ¿Viste? así. Y Mark Twain tiene ¿cómo es? Un yankee en la mesa del rey Arturo. Sí, sí, sí. total. Voy a reformular mi apreciación anterior de los Vengadores y creo que vamos a hacer es un grupo con Arturo y personajes de Shakespeare. Entonces está Arturo, está Hamlet, está, Macbeth. exacto, Macbeth, y entonces vamos a armar un combo así bien bacano Una con liga esos manes. extraordinaria. Una liga extraordinaria, pero, ay, güey, madre, Álvaro, No, pero Álvaro, ¿qué apareció, es lo que te apareció, pasa? apareció. Está esto. ¿Qué es lo que te pasa, Alvarito? ¿No quieres estar con nosotros? Es que yo creo Habla. que esta leyenda me está sacando a mí. De Sí, quicio. Merlín me está haciendo la mala. yo creo. El nombre del libro de Steinbeck es Los Hechos del Rey Arturo y sus nobles caballeros. Bueno, y entonces alrededor de este tema hay una cantidad de mitos, el mito de la mesa cuadrada, de la mesa redonda, perdón, de la mesa redonda, Ovalada. sí, que tiene ese cuento de que todo el mundo se está mirando y que todo el mundo es igual en la misma mesa,
que son como esos mitos, yo no sé si del Principito o de Calvin, no sabemos si son verdad o no, pero que tiene mucho sentido alrededor de lo que era él como rey, porque Jaime intenta, desde el principio ha intentado acabar con el rey Arturo, pero resulta que el tipo era muy bueno, el tipo era supuestamente un rey justo, un rey que llegaba a dar Pendenciero. esperanza a un pueblo, a pesar de que Jaime pues sigue insistiendo pues que era prácticamente el zarco según pues según El la rey Y historia que con él ha Zarco. leído. poder. No, o Sí, sea, total. Pero en ese tema yo sí quería meter la cucharada porque hay dos reyes en la historia que son como el epítome del rey ideal, que son Arturo y David. Y David, Y sí. Y Salomón yo no. creo y que todos dos son unos sinvergüenzas. ahí va la pelea mía. Yo escogería más a Salomón. Para mí Salomón ¿Como es mucho más sinvergüenza o un... no? No, sí, bueno, Como Salomón tenía rey. 300 esposas y 700 concubinas, pero era una cosa legal. Es que el problema de Arturo es de Era David. escondido, era No, y escondido. era las malas, robándole la esposa al vecino, haciéndolo matar para que no lo pillen. Para que No, me lo o deje a sea, mí. vos puedes tener concubinas, dale, pero es, todo el Pero mundo todo sabe, legal. esta es la concubina de este señor. Sí, 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 es Pero no, verdad. el asunto es que tanto Arturo como David dan esa imagen del rey ideal, pero si uno se pone a escarbar en su vida, no era rey ideal para nada, o No, sea, para nada. están llenos de cosas muy, muy... Como una persona normal, cualesquiera. No, y con Claro. poder. Una persona Como, normal con poder. pero Sí, sí, como cualquier Absoluto. hijo de vecino. sí, sí. Cualquier hijo vecino con poder, sí, claramente. Pues, pucha, sí, era tremendo. ¿Oíste? Y el otro cuento que a mí no me acaba de calzar es esta parte de esa historia de ellos tan caballeros. O sea, No, 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 es que no esa es la ellos no parte son caballeros. romántica, esa es la parte ¿Por qué? Porque romántica, No, digo, olvídate. no, digo yo en el sentido literal de estar montados en un caballo, de tener una armadura. Eso históricamente sí coincide con ese momento inicial donde empezó ese No, proceso. no, Pues Cero. primero no. precisamente no coincides con, o sea, si estamos hablando de que o una fue en el siglo II después de Cristo o fue en el siglo V después de Cristo, esa clase O de dos. caballeros no Claro. existían ni aun siquiera los castillos como se entienden No, después en pero el sí medioevo. en Roma, en Grecia, había fortificaciones de esa magnitud y ya había caballerías y ya había armaduras y había mucho de eso. Sí, Pero es que pero todo como eso vos los ves viene, vestidos en el cine, sí, es no. un caballero de la Edad Media, es un caballero mucho más No, por eso, posterior esa es la a lo Edad que, Media, no, no, sí, no siglo V. Sí, bueno, el siglo V está empezando la Edad Media con la caída de Roma, pues. Pero sí, sí, no. pero está Es como arrancando, cuando pero uno no va a es, museos, ustedes no han visto en museos que está, por ejemplo, una obra famosa del siglo XV, ponele, la crucifixión por tal autor. Y vos ves la crucifixión y son soldados con armadura, con cota de malla, rubios, con pelo cogido atrás. No dice, es imposible que la tatuajes, sí. crucifixión, este paisaje haya sido con árboles de europeos, con castillos europeos de fondo. O sea, todo está como muy europeizado. claro, es Claro, que la misma figura de Cristo es totalmente europeizada. Claro, total. O sea, no era un rubio de ojos azules No, no, para definitivamente. nada. total. ¿Oíste? ¿Qué es lo que más les gusta de Arturo a ustedes? Bueno, La ¿y No, cuál es pues la esposa. relación con para mí lo Stonehenge? más importante de Arturo es tener, De dónde sale ese mito? ¿Saben o no? ¿de Pues dónde sale es cuál como un mito? sincretismo religioso de mitos. Sí, pero ¿de dónde sale También. el mito de que el rey Arturo tiene que ver o está relacionado con Stonehenge, el lugar al lado de Londres? Que es un lugar que además tiene bastantes complicaciones históricas de entender en qué momento se hizo y que cómo se hizo. Ahí hay como un vacío alrededor de ese lugar y lo relacionan mucho con un lugar donde supuestamente se reunían estos manes, que además después se relaciona mucho con un lugar donde los Transformers desarrollan su poder en, en la película 3 No, de los que es No Transformers. podemos, no Splinter con podemos, Donatello y Oíste, Rafael. sí no estamos podemos caer más bastardizando bajo, pues. demasiado la conversación. No, pero Por Dios. a mí me encanta de todo el mito artúrico esa carga fantástica.
el hecho de que es al mismo tiempo algo supuestamente muy terrenal y la historia es una telenovela de caballeros, disputas, peleas, batallas, amoríos, no sé qué, ¿Oíste? pero está conectado con lo más allá de lo, como con lo fantástico, como que la búsqueda del Grial hace que sea como una búsqueda del héroe interno. Pero Un también hay viaje que uno, dragones. O sea, sí, hay dragones también, y de hecho magia, el brujería. símbolo de Arturo es un De dragón. Arturo, es un dragón, es un Pues él dragón, es Pendragon, es hijo de Uther Pendragon, Uther claro. Pendragon. Sí. el A mí dragón lo que en el más, útero. ¿Oíste? claro, a mí lo que más me gusta de él es esa imagen de ese rey, pero lo que dice Benny es muy cierto, es esa historia fantástica alrededor, es cómo se construye una historia que, que yo diría es casi tan poderosa en la historia misma como la historia original de él, pues como lo que uno alcanza a conocer de pedacitos de él. Y, y me gusta mucho lo que se ha hecho en cine, hay unas cosas muy buenas. La que hablábamos ahorita de Richard Gere es muy buena Y la, película. pues, A mí me gusta es, mucho. es Es muy muy light. entretenida de ver, pero está muy, visualmente es muy como lo que hablábamos ahora, muy caballeros plateado, pues no es lo sucio que debería ser el ambiente, pues. A Pero mí, es que esa ¿ustedes es vieron parte, pero es que esa es parte de la historia de que le adicionan después en Francia, y es todo este cuento de Camelot, de la ciudad que brilla, de la ciudad que es toda plateada, y ellos siendo Lancelot el caballero plateado. Entonces de eso lo limpia mucho lo que supuestamente es en el siglo quinto y sexto. O sea que es ustedes una, vieron la película Excalibur, la del 81? Sí, sí. muy buena, Muy muy Pero buena, eso buena. al principio Muy- parece como si fuera la de Monty Python. sí, sí, sí. Sí, No, sí, sí. visualmente, es que parece una obra de ópera, no parece cine, parece que Sí, fuera sí, sí. teatro Bueno, oficial. si Y ese retrocedemos al Merlín, 81, ¿alguien se acuerda de la serie de Mr. Merlin? Que Mis- era un man, era un viejito, o sea, era el viejito como mago y venía donde un man que era de un taller o algo así. Que le sí, prendía y le apagaba el foco, conozco sus magias. sí, sí, total. Pero había también serie de El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no se acuerdan? Que era que Sir Lang Animada. se lo decía que siempre Sir Lang se lo era, la va a buscar, va a ponerla, porque era gran serie animada. Me encantaba esa serie a mí. Era muy buena. A ver, la voy a buscar aquí. Estamos revolviendo por todos los lados. Ah, no, 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 no. no, pues es que íbamos a revolver esta vaina y más revuelto que esto no hay, hermano. Pues, o sea, o esta porque es vaina que hay es de un todo. revuelto. Bueno, No, yo para hacer propaganda a la Biblioteca Pública Piloto, que es fiera auspiciante de este programa, Total, eh, total. yo encontré allá el libro de Thomas Mallory, que era como una cubierta como rosada con azul, muy bonito. Y me gustó mucho ese libro por el tono, porque todo está escrito como muy florido, pues está traducido al español, pero respetando como esa versión original de floritura. 400. Entonces es maravilloso porque uno empieza a leerlo y cerrás el libro y vos te quedas en 1400 un Sí, buen rato. y ese se supone que ese es el caballero bonito que va y mejor dicho, pues, o sea, le hicieron algo a la mujer y entonces él baila, defiende. ¿Qué es lo que quiere usted, damisela, que está en peligro? Ah, tal cosa, me va a matar. O sea, le puse los cachos a mi señor marido y él me quiere matar. ¿Pero por qué? Y Entonces, como entonces los él baila, lagartijos, defiende. Aquí tenemos con el patrocinio de Latam, que nos lleva a nuestros destinos más importantes, y de Disney en esta McDonald's. alianza con McDonald's, les voy a mostrar el inicio de El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Claro que yes, claro que lo puede, Ah, claro, muy claro, claro. buena, yo me reía mucho, mucho, mucho con O esta sea, serie, Hanna-Barbera en todo su pero esplendor. total, Y pero es para que era seguirle poniendo picante al guiso, ¿se vieron la del Santo Grial de los Monty Python? sí, 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 total, claro. total, total. Recomendada. Muy, muy Los recomendada. caballos son fenomenales. Sí, total. Oíste, el Santo Grial es un temazo, Temazo, es un temazo. temazo. Pues además que ha penetrado el cine por todos lados, por todos lados. Lo que hablábamos ahora de Indiana Jones, o sea, es un temazo porque además realmente hubo una época que sí fue un quest, sí fue una búsqueda pues muy importante alrededor del Santo Grial.
Sí, hay Vean, ahí gente que lo está. buscaba de verdad. Bueno, como Pero te lo buscaban daña, te lo la fuente de dañan la buena muerte. Dan Brown con el Da Vinci Code. Sí, Te sí, voltea el paradigma completamente. No, pues lo total. Lo mejora. A mí me Pues mejor. yo encantó. no sé si lo mejora, pero lo voltea completamente. O sea, Pues que además el Santo Grial es Amélie, o sea, qué mejor que sea ella el Santo Grial. Y supuestamente que la tumba de María Magdalena está debajo del triángulo del Del Louvre. Louvre. Del Ave Louvre. María, por Dios. Ese Hay de que la lugar tomarse es pirámide foto. invertida. El la que vaya pirámide al Louvre hay que invertida. buscar el pedacito para tomar la foto Total, ahí. total. Hay que tocar ahí la puntica por debajo de la pirámide Tocarle la puntica. de Claro que Persia. ya como que la movieron de ahí. Según Sí, entiendo, ya María Ya se Magdalena dieron ya si cuenta y uno la no. abre, movieron. ya si uno abre ahí hay un florerito con una rosa roja. ¿A ustedes no les gustaría mucho entrar a la Biblioteca del Vaticano? ¿No sería un parche? Ah, Mucho. Pero es que ahí lo lo que matan pasa a es que, uno. o sea, Ahí le Ese ¿qué es quitan el el aire a problema. uno y muere uno. Sí, le No, quitan. pero aparte de todo, ¿qué podemos entender en los idiomas que hay ahí? Si no Es que a eso llevamos algo, iría yo. Me daría mucho desespero saber que estoy ante cosas tremendas, pero mi estupidez y mi ignorancia me permite o sea, develar no, pero los es que, o secretos. sea, escritas en griego, escritas en En latín, arameo. pues, en Sánscrito, árabe, sí. No, en, póngale en español, en un no, lenguaje súper en un fluido. español que no lo Ustedes, entiende nadie. ustedes han visto páginas escritas en español de 1400. Uno ni Uf, siquiera alcanza a Cristóbal entender las Colón. letras. No, primero entender la letra es imposible, pero aún si se lo, Si ¿cómo se fuera pone eso? capaz, Se pone letra ya legible, es muy difícil seguirlo. No, porque pues Las es que es cartas como si fuera de escrito en Cristóbal árabe. Colón, sí, las cartas de Sí. Cristóbal Colón son muy difíciles de entender. Y las primeras traducciones del inglés al español, como las traducciones de Shakespeare, por ejemplo, son súper enredadas, porque es que además ahí había unos límites entre quién sabía inglés y sabía español al mismo tiempo. Pues imagínense, en esa época no había Open English. Y O Shakespeare es sea, muy difícil. O sea, se pucha. supone que yo dizque sé leer en inglés. Ujú. Abro un libro de Shakespeare, es como que Mm, estuviera escrito en polaco para mí. negado. O sea, no, hay montones de palabras que no conozco, no sé que existen siquiera. Me siento muy ignorante cuando hablo de No, Shakespeare. es que esa es la naturaleza de eso. Es un idioma completamente diferente. Sí. Emulando a nuestros amigos de un programa anterior, yo conozco a Shakespeare en inglés, lo que pasa es que no lo entiendo. Diría, diría Lelutier en los premios Mastropiero. En los premios Qué Mastropiero. bueno eso. Oigan, antes de que nos vamos, porque ya estamos pues a punto, además Benny tiene hoy algo que hacer, no sabemos o qué. sea, No una sabemos, tiniebla por Compromisazo. ahí. no sabemos qué. Mañana en el Teatro del CES estrenamos Tic Tic Boom, el musical en Digamos, Medellín. mañana viene siendo cuándo? Viernes 16 de febrero del 17, 2023. viernes 17 de febrero, Viernes 17. viernes 17 del 2023, estrenamos Tic Tic Boom y los que no pueden ver la obra aquí en Medellín, pues que se vean la película en Netflix, que está bien buena. Está muy chévere la película en Netflix. Es la Muy bien. historia de Jonathan Larson, el creador de Rent, el musical más importante de toda la historia de Broadway, pero tiene una historia muy tesa y es que este man era un fracasado, un loser horrible y escribe Tic Tic Boom, que es la historia de sus fracasos y con esa triunfa. Entonces le dicen, listo, tu hermano ahora sí es un berraco, escriba Rent, escriba lo que usted quería escribir y escribe Rent. Y el día antes del estreno de Rent le dan un aneurisma cerebral y cae a los 38 años. O sea, Freud Pero ¿por qué diría nos los que hiciste fracasan al tanto triunfar. spoiler, hombre? Ya no, que porque vamos hay a que, ver. no, porque si uno tiene pues algo de cultura general, sabe qué fue lo que pasó con Jonathan Larson. Y la película es con No Andrew sabía. Garfield. Andrew Garfield, el El popular Spider-Man, muy Spider-Man. buena. Sí, el popular Spider-Man, muy buena la película. O Y Spider-Man para nuestros O amigos. el hombre para la araña. gente En de arriba, España. sí. Sí. Oíste, nos saltamos una cosa muy importante de la película de Excalibur del 81, muchachos. Mm. ¿Quién? Ella. Los actorazos que tenía. Sí, Uf. ¿Quiénes? Helen Mirren, Liam Neeson, Liam Neeson. Patrick Stewart. Sí, Patrick Stewart. Tenía pelo Patrick Stewart cuando No, eso. no, ya era Ya no. calvo. Ya sí, Es era que sí, Patrick calvo. sí. Stewart a los 15 años yo creo que ya era calvo. Sí, ya. Es que Era uno Pero de por los yo no, nuestros. opción, yo o creo sea, que yo era no por recuerdo opción. la película, o sea, me va a tocar buscarla. Muy No, bueno. no, es una peliculaza. No, al Pero principio parece que fuera el grial de Monty Python. Es, ¿oíste?
Es Y un- estoy casi seguro que hay ópera. Estoy casi seguro que hay una ópera de Rey Tiene que Arturo. haber. tiene Sí, que haber todo del Rey Parsifal, Arturo. Parsifal es una ópera. voy a buscar ópera Rey Arturo. Pero pueden hablar pues mientras yo busco, para que no me pongan nervioso. No, no, dale, dale, decinos qué Para que no se encontraste me para vea buscar. muy, para que la gente no Yo, yo se estaba, focalice. yo estaba viendo El Rey el Arturo es fondo una de... semiópera en 5 actos con música de Purcell y libreto en inglés del compositor y el poeta John Dryden, el gran John Dryden, pues que nos dejó Conocido, que desafortunadamente, le dio un sí, aneurisma sí, antes de que se un estrenara. día antes de ¿Qué estrenarla, pero podríamos decir de John Brown que no se haya dicho ya? que no se haya dicho antes. Se estrenó a finales de mayo o a principios de junio, no tenemos pues muy claro, El dato de, mil- histórico Claro, sí, no sí. nos ha de llegado. 1691. Por la tarde, al final de la tarde, un día lluvioso, recuerdo yo, Media en tarde, el, porque al final de la tarde ya no había luz. sí, en el Queen's Theatre de Londres, ahí del señor Purcell y Dryden, hombre, grande, gran pareja que hacían Purcell y Dryden haciendo Pareja semióperas. creativa, No fenómeno. confundir con Laurel Sí, and Hardy, que eran otros No, artistas diferentes. para nada. Ni con Ortega y no. Gasset, que eran otros Que era diferentes. uno solo. O René Higuita, René Que eran otros Higuita, grandes arqueros, grandes grandes arqueros. arqueros del fútbol colombiano, hombre. Ay, hombre. Bueno, señores, así Bueno, quedamos. Bueno, un placer. ha sido Vayan un y completo lean y placer. vean películas del Rey Arturo, que es muy sabroso. Todo Arturo es bueno. Venga, Le ¿cuál es compren la mejor? camisetas, ¿Cuál gorras, todo. recomienda? ¿Cuál es la que más recomienda? Yo recomiendo ¿Mm? el libro del de Thomas Mallory, La muerte de Arturo. Es Sí, una La muerte del pasada, Rey como dicen los Arturo. españoles. sí. Es una maravilla Y leer ese libro. Excalibur. Y Excalibur es muy buena. La del Excalibur es muy buena. 81. Voy a meter en ese combo de Vengadores a Robin Hood. Si a ustedes les parece, pues ahí como para Que En tener una ahí. próxima tranquilamente, encontrada. como pintan a este Arturo, podría haber vivido ahí al ladito. Exacto, eran como medio Robin Hood le contemporáneos. robaba a Arturo. De Sí, hecho, dicen que le robaba a Arturo y que antes de Lancelot, Robin Hood tuvo algo con esta Ginebra. niña, con con Ginebra. Guinevere. Pero fue Se me una olvidó cosa pues hablar de muy... ese dato. Dormían muchos caballeros con otros caballeros en la misma cama. No entiendo para qué, no sé. O sea, Eran épocas con menos malicia de pronto. No, sí, era sí, para darse calorcito. Esa época no había aire, de no pronto, de había pronto. calefacción. Y además que se bañaban juntos también. O no se bañaban. Para ahorrar jabón. Pero este combo, este grupo que está aquí, promueve la libertad de sexos, o sea, nosotros no Así, tenemos ningún Todo. allá inconveniente. ellos. Sí. Y Sí, si sí, usted quiere, Bueno, vaya. mientras lo hagan entre Y aun ustedes y siquiera no me ya ellos, o sea, propongan. no que experimenten, bien pueda. sí, no, o No, sea, cada cada cual. uno, La y si religión Aquí hay, de este grupo bienvenidos es los el ellos, caracualismo. ellas, ellos, todos. lo que Todos, pasa Eso es que sí, sí, no todes ellos. y todas. no, 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 ellos no. no, ellos no. No Y, ellos. y muy importante porque, digámoslo, con esas armaduras, pues podían tener unas heridas, pues muy tesas. Yo me imagino, pues que eso era muy cortopunzante, Muy por decirlo de cortopunzantes, alguna manera. difíciles de restañar. Sí, total. Una pregunta última antes de irnos, que me tiene muy intrigado, Álvaro. Necesitamos saber de lo de los marcianos en Estados Unidos. Contanos, puedes decir, es verdad, es Estás mentira. autorizado. Es un Y, marciano. y si usted es además un ciudadano americano de los que derribaron los únicos marcianos que hemos tenido en los últimos años, por favor, informarnos en qué está este tema Hasta para que enlate donde la yo audiencia. sé, no sé nada. No, hombre, No lo no. dejan Este hablar, no lo A dejan gringo mí no hablar. me llamaron, está chuzado a por mí la me CIA. tienen chuzado el internet, ya han visto el problema de hoy. Bueno, seguiremos investigando. Bueno, señores, Bueno, muy felicidades. cool. Suerte. Y marcianos, aquí estamos. Suscríbanse. Bienvenidos. Y suscríbanse.